El aterrador efecto de la ignorancia no es solo individual, sino colectivo, y por eso es el arma más poderosa de la élite. Desde siempre, los ricos y poderosos han entendido una verdad simple. No es necesario encadenar físicamente a un pueblo cuando él mismo elige vivir en cadenas mentales. La estupidez en masa crea un escudo invisible que protege a quienes están en la cima. Un pueblo distraído, mal informado y fácilmente manipulable nunca percibe quién realmente se beneficia de su obediencia. A cada debate vacío y a cada distracción producida en masa, la riqueza continúa concentrándose y los mismos permanecen en el poder mientras las masas se agreden por migajas. La ignorancia se ha convertido en el motor que mueve la máquina de la desigualdad, y el precio pagado por esto es una sociedad entera sacrificada en favor de unos pocos. El trabajador promedio se despierta todos los días para ir a un empleo que lo mantiene en la pobreza, conduciendo un carro financiado que cuesta 3 veces su valor real, para pagar una casa que nunca será verdaderamente suya. Él llama a eso construir patrimonio. Los bancos lo llaman cliente fiel. La diferencia entre estas dos perspectivas revela la esencia del poder económico moderno. Este no funciona a través de la fuerza, sino a través de la ignorancia voluntaria de sus víctimas. La estupidez económica de las masas opera a través de mecanismos precisos y medibles. Cuando usted paga intereses del 15% al mes en la tarjeta de crédito para comprar algo que cuesta $50, usted no está facilitando su vida. Está transfiriendo su trabajo futuro a instituciones financieras que han calculado exactamente cuánto de su vida pueden extraer a través de pequeñas decisiones irracionales repetidas a lo largo de décadas. La matemática es brutal. Una deuda de $1,000 en la tarjeta, pagando solo el mínimo, se transforma en más de $50,000 a lo largo de 10 años. Pero la genialidad perversa del sistema no está en los números, sino en convencer a las personas de que son beneficiarias de su propia explotación. El deudor crónico defiende el sistema bancario. El trabajador precarizado vota por políticos que flexibilizan aún más las leyes laborales. El consumidor endeudado celebra la facilidad de comprar a plazos. Como observó Schopenhauer, toda verdad pasa por 3 etapas. Primero es ridiculizada, luego es violentamente atacada y finalmente aceptada como evidente. Él olvidó mencionar el 4.º estadio, cuando la verdad se vuelve tan evidente que las personas prefieren fingir que no existe. La ignorancia económica no es accidental, es sistemáticamente cultivada. Las escuelas enseñan matemáticas avanzadas, pero no educación financiera básica. Las universidades forman ingenieros y médicos, pero no explican cómo funciona el sistema monetario que determina el valor de sus salarios. Los medios discuten variaciones diarias del mercado de acciones, pero no explican por qué el 1% de la población controla más riqueza que el 99% restante. Los verdaderamente ricos comprenden algo fundamental sobre el poder económico. No requieren que usted esconda su riqueza de las masas, solo que las masas sean lo suficientemente ingenuas para no comprender cómo se genera y mantiene esa riqueza. Mientras las personas discuten si deberían invertir $100 en la cuenta de ahorros o en el tesoro directo, los ricos crean instrumentos financieros que capturan valor de millones de pequeños inversores ingenuos. Mientras usted elige entre 2 marcas de productos en el supermercado, ellos son dueños de ambas empresas y lucran independientemente de su elección. La base real del poder económico moderno es la incapacidad de las masas para pensar sistemáticamente sobre el dinero. Ellas entienden transacciones individuales, pero no comprenden flujos de valor. Saben cuánto ganan al mes, pero no saben hacia dónde va la riqueza que producen. Reclaman por la inflación, pero no conectan la inflación con políticas monetarias que favorecen a quienes poseen activos en detrimento de quienes solo tienen salario. Esta ignorancia no se mantiene a través de secretos o conspiraciones, se sostiene a través de la pereza intelectual de las propias víctimas, que prefieren creer en explicaciones simples para problemas complejos. Es más cómodo creer que la pobreza es resultado de falta de esfuerzo que comprender que es el resultado de sistemas específicos de distribución de valor que favorecen a quienes ya poseen capital. La desigualdad extrema que caracteriza nuestra época no es un accidente o una injusticia del destino. Es el resultado previsible y deseado de un sistema que funciona exactamente como fue diseñado.
Y solo funciona porque las personas confunden síntomas con causas, efectos con explicaciones. Mientras usted lee estas palabras, existen individuos ganando más en dividendos pasivos en una hora de lo que usted ganará trabajando activamente durante un año entero. Esta diferencia no existe porque ellos trabajen 760 veces más que usted o porque sean 760 veces más inteligentes. Existe porque controlan sistemas de captura de valor que usted ni siquiera comprende que existen, mucho menos cómo funcionan. La propaganda de la meritocracia es una de las herramientas más eficaces para mantener la ignorancia sobre la desigualdad. Convence a las víctimas del sistema de que su posición es resultado de características personales, inteligencia, esfuerzo, talento, carácter, no de estructuras impersonales de distribución de recursos. El trabajador que no puede pagar sus cuentas cree que el problema es su falta de cualificación, no el hecho de que su productividad aumentó un 300% en las últimas décadas, mientras su salario real disminuyó un 40%. Bonhoeffer percibió que la estupidez es un enemigo más peligroso del bien que la maldad. Porque contra la maldad es posible protestar, se puede desenmascararla o evitarla con la fuerza. Contra la estupidez no se puede hacer nada. La estupidez sobre la desigualdad es especialmente peligrosa porque se disfraza de virtudes morales. Optimismo, esperanza, trabajo duro, pensamiento positivo. Las personas prefieren creer que algún día pueden hacerse ricas también en lugar de analizar por qué el sistema hace que eso sea estadísticamente imposible para el 99.9% de la población. La ignorancia sobre la desigualdad opera a través de un truco cognitivo simple. Enfoca la atención en historias excepcionales e ignora los patrones sistemáticos. Los medios celebran al billonario que comenzó de cero, ignorando que tuvo acceso a capital, conexiones y oportunidades que están fuera del alcance del 99,99% de la población. Pero no analizan por qué millones de personas, igualmente inteligentes y trabajadoras, permanecen pobres independientemente de sus esfuerzos. Las masas defienden políticas económicas que benefician exclusivamente a los superricos porque creen en la fantasía de que algún día serán parte de este grupo. Apoyan reducciones de impuestos sobre grandes fortunas porque imaginan que sus futuras fortunas serán beneficiadas. Se oponen a regulaciones sobre el mercado financiero porque sueñan que algún día serán especuladores exitosos. Esta ignorancia no se trata solo de matemáticas o economía, es sobre probabilidad y autoconocimiento. El aspecto más perverso de la ignorancia sobre la desigualdad es que transforma a las víctimas en defensores del sistema que las explota. El endeudado defiende la libertad de los bancos. El trabajador precarizado defiende la flexibilización laboral. El consumidor manipulado defiende el libre mercado. Hacen esto no porque sean estúpidos por naturaleza, sino porque fueron convencidos de que cuestionar el sistema es cuestionar sus propias oportunidades de éxito dentro de él. La desigualdad se perpetúa porque las personas no comprenden la diferencia entre ingreso y riqueza, entre trabajo y capital, entre crecimiento económico y distribución de valor. Celebran cuando el PIB crece sin darse cuenta de que todo el crecimiento puede ser capturado por una pequeña élite, mientras sus condiciones de vida permanecen estancadas o empeoran. Creen que la inflación es un fenómeno económico, no una política deliberada de transferencia de ingresos de asalariados a propietarios de activos. Esta ignorancia no se mantiene a través de mentiras explícitas, sino a través de la negativa de las personas a conectar puntos que son claramente visibles para cualquiera que esté dispuesto a pensar seriamente sobre ellos. La política moderna es el mayor espectáculo de ilusión jamás concebido. Ofrece a las masas la sensación de participación mientras garantiza que ningún cambio fundamental jamás suceda. La ignorancia política de las personas no consiste en desconocer los nombres de los candidatos, consiste en creer que los candidatos hacen una diferencia real. Observe la comedia grotesca que se repite en cada ciclo electoral. Millones de personas se movilizan emocionalmente para elegir entre opciones preaprobadas por quienes realmente toman las decisiones. Estudian propuestas de gobierno, participan en debates acalorados, hacen campaña voluntaria, se pelean con familiares, todo para seleccionar cuál gerente administrativo va a ejecutar políticas decididas en reuniones que ningún elector jamás verá.
La élite política comprendió perfectamente el insight de Nietzsche. No existen hechos, solo interpretaciones. No necesitan controlar la información, solo cómo se interpreta. Por eso crean deliberadamente polarización artificial sobre temas periféricos, mientras mantienen consenso sobre cuestiones estructurales fundamentales. Derecha e izquierda discuten furiosamente sobre costumbres, valores familiares e identidades culturales, pero jamás cuestionan quién controla el sistema monetario, cómo se distribuyen los recursos públicos o por qué algunas decisiones económicas nunca aparecen en ninguna plataforma política. La manipulación política opera a través de la canalización de la energía de las masas hacia debates irrelevantes. Mientras las personas discuten si el problema del país es la corrupción de los políticos o la ideología de los partidos, las decisiones sobre la distribución de ingresos, política monetaria y regulación financiera son tomadas en silencio por tecnócratas que nunca fueron electos y nunca necesitarán rendir cuentas a los electores. La ignorancia política se manifiesta principalmente en la creencia de que votar es la única forma significativa de participación política. Las personas creen que ejercieron su ciudadanía al apretar un botón en la urna electrónica. Después vuelven a casa y continúan comprando productos de empresas que financian a todos los candidatos simultáneamente. No perciben que su verdadero voto ocurre decenas de veces al día a través de cada elección de consumo, cada clic, cada minuto de atención que dirigen. El teatro político funciona porque ofrece identificación emocional barata. Las personas no votan en programas de gobierno, votan en personajes que representan sus fantasías sobre sí mismas. El elector no está eligiendo políticas públicas específicas, está eligiendo cuál versión idealizada de sí mismo prefiere proyectar socialmente. Por eso, los debates políticos siempre giran en torno a la identidad y valores abstractos, nunca sobre consecuencias concretas y medibles de decisiones específicas. Schopenhauer observó que es más fácil predicar moral que fundamentarla. La política moderna ha invertido completamente esta lógica. Fundamenta técnicamente decisiones inmorales a través de discursos moralizantes. Los políticos aprueban leyes que benefician a los bancos mientras hacen discursos sobre ayudar al trabajador. Cortan inversiones en salud y educación mientras hablan sobre responsabilidad fiscal. Flexibilizan derechos laborales mientras prometen generar empleos. La manipulación más sutil ocurre a través del control de la agenda de los debates públicos. Los medios no necesitan mentir sobre hechos específicos, solo necesitan decidir sobre qué hechos va a hablar la gente. Mientras discuten escándalos de celebridades, crímenes aislados y polémicas culturales, las decisiones sobre intereses, cambios, impuestos y gastos públicos ocurren sin ningún debate público significativo. El sistema político actual solo se sostiene porque la gente aún cree que representa sus intereses. En el momento en que la mayoría comprenda que la democracia representativa moderna es solo una forma sofisticada de aristocracia, todo el espectáculo pierde legitimidad. Pero esa comprensión exigiría que la gente dejara de distraerse con el teatro y comenzara a analizar seriamente quién realmente se beneficia de las decisiones políticas, independientemente de qué partido esté en el poder. Su ignorancia tiene un valor de mercado cotizado diariamente. Existe una economía basada en monetizar su incapacidad de pensar críticamente. Cada minuto en piloto automático genera dividendos para quienes pensaron en explotar esa deficiencia. La industria del entretenimiento descubrió que la estupidez es un recurso renovable y lucrativo. Netflix no vende películas, vende distracción. Facebook no ofrece una red social, ofrece adicción a la validación. YouTube no disponibiliza videos, disponibiliza procrastinación profesionalizada. Quieren su atención para impedir que piense sobre lo que importa. La economía de la atención monetiza no solo dinero, sino tiempo, datos personales, inseguridades y miedos. Usted no paga solo para ser distraído. Proporciona información sobre vulnerabilidades que serán usadas para distraerlo más eficientemente. La publicidad contemporánea ha abandonado el convencimiento racional. Crea estados emocionales que convierten la compra en una respuesta automática. Usted no compra tenis por necesidad, compra porque la marca se asoció a una identidad deseada.
No compra comida rápida por hambre, compra por tedio, ansiedad, carencia de recompensa emocional. Nietzsche alertó: aquellos profundos se esfuerzan por la claridad. Aquellos que quieren parecer profundos se esfuerzan por la oscuridad. La industria de la autoayuda se beneficia de este segundo enfoque. Vende la ilusión de profundidad a través de fórmulas simples y promesas imposibles. La transformación de la estupidez en lucro alcanza su punto máximo en los coaches e influenciadores. No venden conocimiento, venden la fantasía de que el cambio ocurre sin esfuerzo intelectual. Monetizan la pereza mental de quienes prefieren secretos del éxito a la realidad de que los resultados requieren entendimiento y disciplina. Lo más perverso funciona a través de la participación voluntaria de las víctimas. Nadie fuerza a Netflix, redes sociales o cursos millonarios. El sistema ofrece opciones que exploran debilidades cognitivas y espera que usted elija mal repetidamente. La forma más eficaz de control social no es a través de cadenas físicas o vigilancia externa. Es a través de la presión de las propias masas para que nadie cuestione los patrones establecidos de mediocridad intelectual. La prisión más perfecta es aquella donde los prisioneros se vigilan entre sí y castigan cualquier intento de escape. Observe cómo funciona en la práctica. Cuando alguien en su círculo social comienza a cuestionar patrones de consumo, trabajo o relaciones que todos siguen automáticamente, no son las autoridades las que primero intentan silenciarlo, sino sus propios amigos y familiares. Estás pensando demasiado, estás siendo muy crítico, deberías ser más optimista, necesitas vivir la vida y dejar de cuestionar todo. La presión social para mantener la conformidad intelectual es infinitamente más eficaz que cualquier censura oficial. La estupidez colectiva opera a través del establecimiento de un consenso de mediocridad, un nivel mínimo de reflexión crítica que nadie en el grupo debe sobrepasar bajo pena de exclusión social. Quien piensa más allá de este límite socialmente aceptado es inmediatamente rotulado como intelectual, complicado, aburrido o sábelotodo. Las personas prefieren la compañía de quienes confirman sus limitaciones a la compañía de quienes las desafían a pensar mejor. Esta prisión mental es especialmente eficaz porque se disfraza de virtudes sociales: humildad, simplicidad, normalidad. Las personas transforman sus deficiencias intelectuales en características morales superiores. Se enorgullecen de no entender cosas complicadas, de pensar con el corazón en lugar de con la cabeza, de ser personas simples que no se involucran en política o filosofía. La negativa deliberada a desarrollar capacidad crítica se presenta como humildad, cuando en realidad es la forma más profunda de arrogancia. La arrogancia de creer que la ignorancia es moralmente superior al conocimiento. Bonhoeffer percibió que contra la estupidez los propios dioses luchan en vano. Identificó que las personas inteligentes frecuentemente eligen comportarse de forma estúpida cuando eso les ofrece ventajas sociales o protección psicológica. La prisión de la estupidez colectiva no captura a personas naturalmente limitadas. Captura a personas capaces que prefieren fingir incapacidad para evitar la responsabilidad y el aislamiento que acompañan al pensamiento independiente. La estupidez colectiva crea sus propios lenguajes, rituales y celebraciones. Tiene jergas que impiden la precisión conceptual, tradiciones que perpetúan errores antiguos, festivales que refuerzan valores destructivos. Las personas participan en estos rituales no porque realmente crean en ellos, sino porque la participación es el precio de aceptación en el grupo. Prefieren ser aceptadas por comunidades mediocres a ser rechazadas por defender estándares intelectuales más altos. El mecanismo más cruel de esta prisión es que es autorreforzante. Cuanto más participan las personas en la estupidez colectiva, más difícil se vuelve para cualquier individuo abandonarla. La ignorancia compartida crea una falsa sensación de seguridad. Si todos están equivocándose, entonces no puede estar tan equivocado. Las personas prefieren estar equivocadas en compañía numerosa a estar correctas en soledad. La prisión invisible de la estupidez colectiva funciona a través de pequeños actos diarios de traición intelectual. Cada vez que usted concuerda con algo que sabe que está mal para evitar conflictos, cada vez que se ríe de chistes que sabe que son estúpidos para ser aceptado,
Cada vez que participa en conversaciones que sabe que son vacías para no parecer antipático, usted fortalece las rejas que atrapan no solo a usted, sino a todos a su alrededor. La clave para escapar de esta prisión no es convencer a otros de que piensen mejor, sino dejar de fingir que piensa peor de lo que realmente piensa. La libertad intelectual comienza en el momento en que usted decide que prefiere la soledad de la verdad a la compañía de la mentira colectiva. La perpetuación de la ignorancia no requiere conspiración. Es un sistema que se alimenta a través de las propias víctimas. Las personas no solo consienten la explotación, sino que activamente defienden, promueven y transmiten a las próximas generaciones como sabiduría. El círculo opera a través de un mecanismo psicológico simple. Cuanto más tiempo invierten defendiendo elecciones malas, más imposible se vuelve admitir el error. Un trabajador que perdió 20 años en un empleo explotador no puede aceptar que perdió 20 años. Es más fácil racionalizar que el trabajo es un sacrificio y enseñar a los hijos a aceptar la misma explotación. La familia funciona como una máquina de reproducción de la mediocridad. Padres que odian sus empleos educan a sus hijos para conseguir un buen empleo. Padres endeudados normalizan la deuda como algo natural de la vida adulta. Padres que nunca cuestionaron la autoridad enseñan que cuestionar es falta de respeto. No preparan a sus hijos para vidas mejores. Garantizan la reproducción de los mismos patrones de sumisión. La ignorancia se perpetúa a través del orgullo de la limitación. Las personas se enorgullecen de no entender economía, política o filosofía. Transforman deficiencias en virtudes. Soy una persona simple, no me meto en esas cosas de intelectuales. La negativa deliberada a desarrollar capacidades se disfraza de humildad. Schopenhauer observó que el hombre común no es capaz de una consideración totalmente desinteresada. El sistema explota precisamente eso. Ofrece recompensas inmediatas por la sumisión y castigos por cuestionar. Quien acepta un salario insuficiente recibe su pago mensual. Quien cuestiona por qué es estructuralmente insuficiente puede ser despedido. El sistema se sostiene porque las masas prefieren certezas falsas a incertidumbres verdaderas. Es más confortable creer que la pobreza resulta de pereza que comprender sistemas complejos de distribución. Es más fácil creer que la política es escoger al menos malo que analizar por qué las opciones sirven a los mismos intereses. Nietzsche alertó sobre el espíritu de rebaño, la renuncia a la responsabilidad del pensamiento independiente por la seguridad psicológica grupal. El rebaño moderno no es forzado a través de la violencia. Escoge su misión intelectual porque es más confortable que la autonomía mental. Lo más perturbador se perpetúa a través de pequeñas traiciones diarias de la propia inteligencia. Cada explicación aceptada que internamente sabe que no tiene sentido, cada compra innecesaria, cada voto por un político que históricamente no cumple promesas, fortalece el sistema que mantiene a usted y a millones atrapados en patrones que saben que son inadecuados. La liberación no exige una revolución externa, exige una decisión individual. Parar de mentir a sí mismo sobre lo que realmente sabe y actuar basado en este conocimiento, independientemente de las consecuencias sociales. Antes de despedirnos, ¿está usted dispuesto a dejar de fingir que no entiende cómo realmente funciona el sistema que sustenta su propia explotación? Si este mensaje incomodó su zona de confort intelectual, escriba en los comentarios: "Paré de mentir para mí mismo". No olvide compartir este contenido con quienes necesitan despertar de la ilusión colectiva.